Quevedo, inventor y creador del existencialismo. Una de las características más poderosas de la literatura de Quevedo no es ser precedente del existencialismo, sino ser existencialismo mismo. Quevedo, y no Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger o Sartre, es el artífice del existencialismo, a partir de una transformación específicamente hispana de senequismo y cristianismo. Considerar que el centro de gravedad del existencialismo está en Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger o Sartre es ignorar que estos escritores o filósofos o sofistas o como se les quiera llamar no son sino existencialistas extemporáneos y excéntricos, es decir, fuera de tiempo y fuera de lugar. La edad contemporánea, de la mano del pensamiento anglosajón e idealista alemán, busca de forma errática e incluso mística respuestas a preguntas que ya tenían explicación y solución muy racional en los siglos de oro españoles. Si Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger o Sartre y otros tantos sofistas contemporáneos se hicieron estas preguntas de nuevo con más de 200 y 300 años de retraso, se debe sobre todo a su ignorancia absoluta del barroco español y del pensamiento literario y aurisecular de aquellos siglos. La ignorancia brutal del pensamiento siglo-de-oresco es una factura que ha pagado muy cara la anglosfera y que el mundo contemporáneo y posmoderno sigue lastrando crudamente porque sigue invisibilizando hoy más que ayer ese arsenal de pensamiento y de racionalismo barroco español. Buscar la originalidad del existencialismo en el Dasein de Heidegger o en su patética y pueril idea de tiempo es declarar la más absoluta ignorancia respecto a la obra literaria de Francisco de Quevedo. La culpa no la tiene Heidegger, la culpa la tiene la acomodaticia y académica ignorancia de los intérpretes de este filósofo nazi. Lo mismo cabe decir del resto de los filósofos antemencionados, en particular del enfermizo Kierkegaard, un hombre que piensa entre comillas, en la realidad a partir de la supresión de la realidad, es decir, como poseso de un trastorno esquizotípico de personalidad donde cualquier pensamiento mágico campea por sus respetos. Es admirable cómo se puede interpretar la realidad de espaldas a la realidad. He aquí el secreto del idealismo alemán, y no ser consciente de ello, y aún atreverse a celebrarlo con el epifonema del sapere aude, en latín, además, en el original kantiano de 1784, que es la Ilustración. ¿Qué entendimiento propio cabe usar cuando se ha perdido de vista la realidad? La filosofía contemporánea busca, de forma extraviada y equivocada, respuestas que ya están dadas en el pensamiento clásico de la tradición literaria hispano-grecolatina, y no lo sabe.